Bienvenidos. En este video vamos a explicar los aspectos de la tabla fonética desde el punto de vista de las consonantes, otros símbolos y vocales. Comencemos. En este video nos enfocaremos en la producción, la cual explica cómo es que se hacen los sonidos en el tracto vocal humano, mientras que la acústica es el estudio de las formas de onda por las cuales se transmite el habla a la atmósfera. Por otro lado, la percepción habla cómo se procesa la serie acústica entrante para detectar el sonido. La ruta principal a través del tracto vocal superior es una especie de arco que comienza verticalmente hacia arriba desde la faringe e inclinándose hacia adelante por la boca. Los hitos cruciales de la superficie superior son el labio superior, los dientes superiores, en particular los incisivos, la cresta alveolar, una cresta, justo detrás de la base de los incisivos superiores, el paladar duro, que es esa parte del techo de la boca subyacente por el hueso, el velo o paladar blando, la úvula, que es la pequeña cosa que cuelga del borde trasero del velo, y la faringe. La distinción de sentido común de vocales y consonantes es generalmente válida tanto para fonética como para fonología. Las vocales son sonidos muy sonoros, hechos con un tracto vocal relativamente abierto. En cambio, las consonantes implican algún tipo de obstrucción en el tracto vocal. Son más calladas que las vocales y a menudo son detectables por el oído, no tanto por su propio sonido, sino por los eventos acústicos de transición que ocurren en los límites de las consonantes y las vocales. Tanto para las vocales como para las consonantes, la descripción fonética implica asignar un símbolo fonético a cada sonido. La transcripción fonética se da tradicionalmente entre corchetes. En un plosive, el flujo de aire a través de la boca se cierra momentáneamente. Esto puede pasar por los dos labios, por la punta de la lengua tocando la cresta alveolar, por el cuerpo de la lengua tocando el paladar y de otras maneras. Por ejemplo, peso en español, a bag en inglés, tango en español, hundido en español, time, English Indian dialects, dine, English Indian dialects, beg, Croatian, which means already, pedinte, Portuguese, some Brazilian speakers, casa en español, gato en español, cat, inglés, gutting, Australian English, Archie, complained. En una consonante nasal se baja el velo permitiendo que el aire escape por la nariz. La mayoría de estas consonantes tienen un bloqueo completo dentro de la boca al mismo tiempo. Para explicar esto tenemos palabras como hymn, symphony, nada, gown, enseñar, sing y sonjo. En un trill se hace vibrar el articulador colocándolo cerca de una superficie articuladora y dejando que el aire fluya a través del espacio. Simbi, Nias, which means lower jaw. Rato, portugués, que significa ratón. Repolo, en portugués, which means cabbage. En taps y flaps, un articulador realiza un rápido cepillado contra alguna superficie articuladora. Given, en el idioma Bana, que significa anzuelo. Better, Australian English. Kokoro, Japanese, que significa corazón. En una consonante tipo fricative se realiza una estrecha constricción de modo que el aire que pasa a través de esta fluye turbulentamente haciendo un silbido. Este es el único tipo de consonante en el cual se ocupan todos los campos del tracto vocal. Palabras con consonantes fricativas serían, por ejemplo, los vuestros,
berry, fantasma, vilia, thin, this. Sand, English. Zero, Polish. Ayer, español río platense. Jour, French, que significa día. Norsk, noruego. Caso, Italian. Nicht, alemán, que significa no. Ja, en holandés, que significa sí. Ojo, en español. Meg, en sueco, que significa yo. Marrón, en portugués, que significa brown. Rester, en francés, que significa to stay. Hole, en kurdish, que significa environment. Mutter, en alemán, que significa mother. Hi, en inglés. Manjar, en French Quebec, que significa to eat. En un sonido consonántico de tipo L, producido por la obstrucción hecha a lo largo del eje longitudinal de la lengua, haciendo que el flujo de aire pulmonar emerja por ambos lados de la lengua. Las mayorías de las veces, la punta de la lengua hace contacto con la parte superior de los dientes, o la cresta alveolar justo detrás de los dientes. En lateral approximans, el aire pasa alrededor de los lados de la lengua. Palabras que tengan estos sonidos son ilu y injal. Los approximants son consonantes en las cuales la constricción es bastante amplia, de modo que el aire pasa sin crear turbulencias o thrills. Por ejemplo, tenemos hablar, brouge, temporal, y. En un sonido consonántico de tipo L, producido por la obstrucción hecha a lo largo del eje longitudinal de la lengua, haciendo que el flujo de aire pulmonar emerja por ambos lados de la lengua. Las mayorías de las veces, la punta de la lengua hace contacto con la parte superior de los dientes, o la cresta alveolar justo detrás de los dientes. En lateral approximans, el aire pasa alrededor de los lados de la lengua. Y con sonidos lateral approximant tenemos los ejemplos let, foully, million y full. Clasificación según el lugar de articulación. Tenemos que los sonidos bilabiales se hacen al tocar los labios superior e inferior juntos. Los sonidos labiodentales se producen al tocar el labio inferior con los dientes superiores. Los sonidos dentales se hacen al tocar la lengua con los dientes superiores. Los sonidos alveolares se producen al tocar la punta o la lámina de la lengua en un lugar justo delante de la cresta alveolar. Y los sonidos postalveolares se hacen al tocar la cuchilla de la lengua a un lugar justo detrás de la cresta alveolar. Los sonidos retroflejos se hacen al curvar la punta de la lengua hacia atrás y tocar el área justo detrás de la cresta alveolar. Los sonidos palatales se hacen al tocar la lámina de la lengua y la parte delantera del cuerpo de la lengua al paladar duro. Los sonidos velares se producen al tocar el cuerpo de la lengua con el paladar duro o blando. Y los sonidos uvulares se hacen moviendo el cuerpo de la lengua hacia atrás para tocar la úvula y las partes vecinas del paladar blando. También los sonidos faringeos se producen al mover el cuerpo de la lengua hacia abajo y hacia la faringe, y los sonidos glóticos se hacen moviendo las cuerdas vocales una cerca a la otra. Otro grupo que encontramos en la tabla fonética son las consonantes no pulmónicas. Las consonantes no pulmónicas son sonidos cuyo flujo de aire no depende de los pulmones. Estos incluyen clics, que se encuentran en lenguas del sur de África, implosivos, que se encuentran en idiomas como el Shindi, el Sairiki y el Swahili, y los eyectivos, que se encuentran en muchos idiomas amerindios y caucásicos.
Los clicks son sonidos que se producen como consonantes en muchos idiomas del sur de África y en 3 idiomas del este de África. Técnicamente los clicks son obstructores articulados con 2 cierres en la boca, uno hacia adelante y otro en la parte posterior. Las consonantes de los clicks se producen en 6 lugares principales de la articulación. Las consonantes implosivas son un grupo de consonantes con un mecanismo mixto de flujo de aire de entrada, glótico e ingreso glótico mixto. Es decir, la corriente de aire se controla moviendo la glotis hacia abajo, además de expulsar el aire de los pulmones. Por lo tanto, a diferencia de las consonantes ejectivas puramente glótica, los implosivos pueden modificarse por fonación de afuera hacia adentro. Por otro lado, las consonantes eyectivas suelen ser consonantes sin voz que se pronuncian con un flujo de aire egresivo glótico. En la fonología de un idioma en particular, los eyectivos pueden contrastar con las consonantes aspiradas. Algunos idiomas tienen sonorantes glotalizados con voz que tienen un patrón fonético eyectivo. Las consonantes coarticuladas son consonantes producidas con los lugares simultáneos de articulación. Se pueden dividir en 2 clases: consonantes doblemente articuladas con 2 lugares principales de articulación de la misma manera y consonantes con articulación secundaria, es decir, una segunda articulación que no es de la misma manera, como podría esperarse de la naturaleza aproximada de la articulación secundaria. No siempre es fácil saber si una consonante aproximada coarticulada como la W se articula doble o secundariamente. Una affricate es una consonante que se comienza con una plosive y se libera como una fricative, generalmente en el mismo lugar de articulación. A menudo es difícil saber si una plosive o una fricative forman un solo fonema o un par de consonantes. El inglés tiene 2 fonemas affricates, el chi y el g. Las vocales difieren de las consonantes en que no tienen lugares de articulación, es decir, puntos de mayor constricción en el tracto vocal. Hay 3 modificaciones básicas que uno puede hacer a la forma del tracto vocal y 3 características que nos ayudan a identificar las vocales y posicionarlas en el plano, ya sea rounding, weight y vagueness. Clasificación según el lugar de articulación. Tenemos que los sonidos bilabiales se hacen al tocar los labios superior e inferior juntos. Los sonidos labiodentales se producen al tocar el labio inferior con los dientes superiores. Los sonidos dentales se hacen al tocar la lengua con los dientes superiores. Los sonidos alveolares se producen al tocar la punta o la lámina de la lengua en un lugar justo delante de la cresta alveolar. Y los sonidos postalveolares se hacen al tocar la cuchilla de la lengua a un lugar justo detrás de la cresta alveolar. Rounding. Una clasificación obvia que se puede hacer a la forma del tracto vocal es redondear los labios, estrechando así el pasaje en la salida. Estos se llaman vocales redondas o simplemente redondeadas. Height. Otra modificación que se puede hacer a la forma del tracto vocal es hacer que el paso a través de la boca sea más ancho o estrecho. El ensanchamiento se logra abriendo la mandíbula y o bajando el cuerpo de la lengua hacia la parte inferior de la boca. Para describir estos cambios se basa en la altura del cuerpo de la lengua, independientemente de si esto se debe al movimiento de la mandíbula o al movimiento de la lengua. Las vocales se clasifican en alta, media o baja. En efecto, las vocales altas tienen un paso estrecho para que pase el aire y las vocales bajas tienen un paso ancho. Vagueness es la tercera forma en la que podemos cambiar el tracto vocal, es decir, colocar el cuerpo de la lengua hacia la parte frontal de la boca o hacia la parte posterior. Las vocales así hechas se llaman vocales delanteras y traseras respectivamente, y las vocales que no son ni frontales ni posteriores se llaman centrales. Un diptongo es una secuencia de 2 vocales que funcionan como un solo sonido. Además, un diptongo siempre forma una sola sílaba, mientras que una secuencia de 2 vocales forman 2. Puede transcribirse un diptongo encadenando 2 símbolos vocales que denotan su comienzo y su fin, y opcionalmente conectándolos con una ligadura. Estrés y tono. Muchos idiomas hacen distinciones del estrés, más o menos el grado de volumen o esfuerzo con el que se pronuncia una sílaba. Muchos de los idiomas del mundo son idiomas de tono, que utilizan diferencia de tono para distinguir las palabras entre sí.
La entonación es el uso para fines lingüísticos distintos de distinguir palabras. Diacritics es la última categoría que encontramos en la tabla fonética. Existe una serie de signos diacríticos que pueden adjuntarse a los símbolos para modificar su significado. De estos, los más importantes o utilizados son los siguientes. El primero es para aspiración. El segundo es usado para denotar la falta de voz en un símbolo que de otra manera se interpreta como voz. El tercero, la punta o la cuchilla de la lengua está curvada hacia atrás. En el siguiente hace referencia a que después de las vocales se usa para mostrar que son largas. Del mismo modo, el siguiente se coloca sobre un sonido de voz para mostrar que es muy corto. Y por último, esta es una tilde colocada sobre un símbolo para indicar que es nasalizado, es decir, se pronuncia como un velum bajado. Con esto daríamos por terminada nuestra explicación de los aspectos de la tabla fonética.